Distraído. ¿Por qué me distraen? Sorry, pero igual. Esta es una respuesta inicial, la hemostasia primaria, a una lesión vascular. Se inicia a los segundos ocurrida la lesión vascular e involucra una reacción vascular y plaquetaria. La reacción vascular, es decir, del vaso, produce una vasoconstricción y una tumefacción. Esta vasoconstricción va a permitir evitar la salida de la sangre por un método netamente mecánico, igual que la tumefacción. Los vasos sanguíneos, cuando están normales, tienen tres funciones importantes. La primera función es una superficie no trombogénica, es decir, sus capas lisas de endotelio evitan la formación de coágulos, porque estas van a tener, como no tienen rugosidades o deformaciones, la sangre va a ir de manera lenta en una superficie no trombogénica. Es decir, las turbulencias de la sangre no van a crear impacto, es una especie de colchoncito, y provoca que la sangre continúe fluida. Inician la hemostasia primaria y la coagulación. Vamos a ver más adelante cómo. Y activan después un sistema fibrinolítico. Si bien el vaso sanguíneo es perfecto, no evita la coagulación. Una vez que se rompe este endotelio capilar, inicia la coagulación para evitar la pérdida sanguínea. Y por último, activa la fibrinolisis, que es la ruptura del coágulo para que el tejido vuelva a ser fluido. Una vez que se rompe este equilibrio del vaso sanguíneo, se pone en descubierto la coagulación. Primero, en la hemostasia primaria, la primera en llegar al sitio de lesión es la plaqueta. Cuando hay una ruptura del endotelio capilar, se expone la colágena que se encuentra bajo el endotelio, en los tejidos adyacentes. Esta atrae a las plaquetas, las atrae al sitio de lesión, donde primero se agregan y después se activan. Cuando se activan, las plaquetas emiten sus gránulos, dejan salir sus gránulos e emiten pseudópodos. Estos gránulos tienen ADP, que es producto de la degradación del ATP. Y el ATP es una moneda de energía. La serotonina, el tromboxano A2. ¿Qué es el tromboxano A2? ¿Quién puede decir? ¿Quién conoce el las mediador de la inflamación, doctor? Ya. Tiene que ¿Participa en la agregación plaquetaria? Claro que sí. ¿Y qué hace la aspirina? Inhibe el tromboxano A2. En verdad, el tromboxano A2 es un mediador de la agregación plaquetaria, es decir, lo que permite que otra plaqueta venga al sitio de lesión. El factor de von Willebrand es un factor que se encuentra dentro del gránulo de la plaqueta, dentro de la plaqueta per se, y también se encuentra en el endotelio capilar. Permite la estabilización de estas plaquetas agregadas. Es decir, refuerza las plaquetas, el primer coágulo de plaquetas, por lo que se llama pegamento de plaquetas, por así decir. El factor de activador de plaquetas es un factor que permite que otras plaquetas se agreguen y lleguen al sitio de lesión. Y el factor plaquetario 4. Bueno, entonces son los productos de los gránulos de las plaquetas. Ahora en el esquema, veremos que una vez que ha habido lesión en el endotelio y se expone la colágena, habrá una adhesión, una primera etapa de adhesión de la plaqueta que se encuentra circulante. Esta
permitirá cambiar de forma. Ya no va a ser esbelta, cambia de forma, emite pseudópodos, segrega sus gránulos ricos en esas sustancias que van a permitir que otras plaquetas se activen y vayan al sitio de lesión. Además de segregar factor de von Willebrand para sellar este primer tapón plaquetario y reforzarlo. Y así, dentro de la hemostasia primaria, el pegamento de las plaquetas se llama factor de von Willebrand y su déficit es el síndrome de von Willebrand. Este síndrome se caracteriza no porque no haya coagulación, sino porque la plaqueta es incapaz de poder hacer un coágulo firme e iniciar la cascada de coagulación, por lo que se va perdiendo sangre. Y el problema per se no está en los factores de coagulación, sino en la hemostasia primaria, en el lugar donde se forma el primer tapón de plaquetas. Ahora, el segundo paso, la coagulación. Es un proceso que involucra muchas proteínas plasmáticas que se forman en el hígado. El calcio, que es un mineral, un electrolito que va a servir como cofactor, y una superficie fosfolipídica, es decir, una superficie de lípidos que iniciarán la cascada de coagulación. Los factores de coagulación originalmente son 12, con proteínas formadas por el hígado, en su mayoría. Son referidos con números romanos porque es de acuerdo a lo que han ido descubriendo, ¿no? Pero muchos no existen. Más bien se sabe ahora que son factores o cofactores o factores activados, ¿no? Entonces, por eso muchos de ellos no existen. Bueno, ¿cuáles son? ¿Qué es una superficie fosfolipídica? Es todo aquel lípido que permitirá iniciar la cascada de coagulación. Es, digamos, el sustento donde se va a iniciar la cascada de coagulación. En la vía extrínseca de coagulación, el factor 3 plaquetario es el que inicia este proceso. Y en la vía intrínseca, la tromboplastina tisolar. ¿Qué es el factor 3 plaquetario? El factor 3 plaquetario es nada más que las plaquetas activadas que al unirse y activarse como si fuera una red, se cambian de forma y también su estructura, haciendo exponer en sus espalditas, si quieren ustedes, una superficie que servirá para el inicio de la coagulación. Por otra parte, la tromboplastina tisular está compuesta por células que han muerto, células o tejido lesionado que permitirá el inicio de la cascada de coagulación, sin que haya, en algunos casos, ruptura del vaso sanguíneo. Ahora sí, ambas vías están separadas solamente para fines educativos, porque para fines didácticos, ¿no? Porque para la realidad, ambas comienzan al mismo tiempo y ambas terminan activando el factor 10, que es la vía común. Y ambas terminan en la formación final de la fibrina. Bueno, dentro de la coagulación, el calcio es muy importante. Vamos a ver en electrolitos que la cantidad normal de calcio es entre 8 a 10 miligramos, pero de los cuales solo una pequeña cantidad, muy pequeña, es destinada para la coagulación, pero es la parte más importante, porque permite el enlace
del factor de coagulación activado con el fosfolípido. Por eso es importante y pequeña cantidad. Solamente para refuerzo, para que ustedes puedan estudiar y fijar el concepto, les digo que la vía extrínseca de coagulación se inicia con la lesión del vaso. Se denomina ráfaga de trombina. Estos complejos juntos van a activar el factor 7, que es la vía rápida por eso, y activan el factor 10 después, forman el 10 activado, y esta es la vía común de activación. En la vía intrínseca se inicia con la tromboplastina tisular, es también denominado factor de contacto. Son 4 factores que se involucran en esta vía: el factor 12, el 11, la precalicreína y el cininógeno de alto peso molecular. Desempeño gran importancia en el plantel inflamatorio e inmunitario. Entonces podemos sacar de conclusión que muchos pacientes, ¿no es cierto?, que sufren lupus, que sufren alguna enfermedad inflamatoria o cáncer u otros, pues pueden desencadenar una vía intrínseca de coagulación en su cuerpo sin que haya corte. Bueno, este dibujito está, bueno, este slide me va a permitir entender que la vía intrínseca y la vía extrínseca, pues, si bien son procesos diferentes, están unidos. Se forman al mismo tiempo. Uno empieza con el factor 7. Rápidamente se forma 7 activado. Actúa sobre el 10, que vuelve 10 activado. Y luego protrombina más trombina, fibrinógeno en fibrina, polímero de fibrina, coágulo. En la vía extrínseca. Y en la vía intrínseca es más larga porque se requieren más factores y cofactores y más calcio también, donde el 12 volverá 12 activado, luego activará al 11, luego activará al 9 y luego al 10, volviéndose 10 activado, después protrombina en trombina, fibrinógeno en fibrina, polímero de fibrina, coágulo. Entonces, para que ustedes refuercen el conocimiento, la vía común de activación de las dos vías es el factor 10. Resultado, una masa forme de eritrocitos y otros, denominado coágulo. Bueno, pero no todos terminamos coagulándonos, aunque ustedes los días de examen se coagulan solos. Existe un factor de, control de coagulación. La razón por la que la sangre permanece líquida pese a todos los estímulos de coagulación es debido a este control. Es un equilibrio perfecto entre los sistemas, entre coagulación y fibrinólisis. Es la razón por la que la sangre permanece líquida. Es el equilibrio perfecto entre el tromboxano y la prostaciclina. Por una parte, el tromboxano, hemos dicho que se encuentra en la plaqueta y se emite como gránulo una vez que se activa. Y la prostaciclina es una prostaglandina que se encuentra en el endotelio capilar. Cuando el endotelio capilar es indemne, esta prostaciclina no está activada, pero cuando se lesiona se activa. Bueno, la mayoría de los cofactores también, aparte de lo que ya he mencionado, son inactivos cuando no hay coagulación, por lo que puede permanecer la sangre líquida. Además, cuando se activan estos por cualquier causa, un golpe, un solevantamiento, la bifurcación de los vasos y otras razones, estos factores activados se lavan porque la sangre fluye.
y los aleja del sitio de lesión, es decir, del estímulo. Y al final el hígado y el sistema retículo endotelial los elimina de la circulación. Pero lo más importante es que hay anticoagulantes naturales, entre ellos la antitrombina 3, la proteína C, la proteína S, que vamos a desarrollar ahora. ¿Qué es la antitrombina 3? Esta antitrombina 3 es una proteína que se une con la trombina, inactivando los factores 9, 10, 11 y 12 activados. Forma complejos con ellos, los inactiva y los elimina de la circulación. La proteína C no hay que confundirla con la proteína C reactiva. Esta es una proteína que es anticoagulante. La proteína C reactiva, ¿qué era? Jóvenes. Marcador de inflamación, doctora. Era una proteína que se encontraba en el proteinograma y que era patológico, ¿no? Y mediaba los procesos inflamatorios infecciosos. Esta es una proteína que medía la anticoagulación. Existe normalmente en el plasma después de una lesión, lo que no pasa con la proteína C reactiva. Hemos dicho que la proteína C reactiva siempre es patológica. Activada degrada los factores mayores denominados cofactores de la cascada, el 5 activado y el 7 activado. Y la proteína S es una preproteína que estimula la tasa de activación de la proteína C. Contribuye a la actividad anticoagulante y fibrinolítica. Muy bien. Ahora, después de esa letanía de explicación que era la coagulación, que existía la hemostasia primaria, la coagulación y la fibrinolisis, además de que hay anticoagulantes naturales, ya teniendo esa mezcolanza de conocimiento, debemos hablar de lo que es nuestro tema realmente, que son las pruebas de coagulación. Pero no, este conocimiento no es en vano. Ahora sí van a poder entender dónde actúa y para qué y por qué. Hablaremos con el recuento de plaquetas. Iniciaremos con el recuento de plaquetas. El recuento de plaquetas es un método cuantitativo, es decir, determina la cantidad de plaquetas en una muestra. Su valor normal es de entre 150.000 y 350.000. La vida media de la plaqueta va entre 3 y 8 días, por lo que si dan aspirina, inactivan el tromboxano A2, porque eso es de por vida para las plaquetas, tienen que esperar entre 3 días y una semana para que se normalice la actividad de las plaquetas. Las alteraciones se denominan o trombocitopenia o trombocitos. Eso vamos a estudiar en hemograma. Explora la hemostasia primaria. Claro que la explora. ¿Por qué digo la explora? Porque el hecho de saber que hay una cantidad de plaquetas menor, podemos entender que por esa razón puede estar sangrando nuestro paciente. Tiempo de sangría. El tiempo de sangría es una prueba que sirve para evaluar la integridad de los vasos. Las plaquetas y la formación del coágulo es no muy sensible, inespecífica total. Así que no puedo ni decirles ni en cruces porque es 0,111%. Puede decirnos que ha habido lesión del vaso o hay sangrado, pero no se sabe dónde. Puede determinar los desórdenes cualitativos y cuantitativos de las plaquetas, pero aunado a un recuento de plaquetas. En daños severos puede estar afectado. También es denominado método de Duc. Su valor normal es entre 1 y 3 minutos. ¿Cómo se realiza esta prueba tiempo de sangría? Primero se tomaba una lanceta y se realizaba un corte en el lóbulo de la oreja y esperaban a que deje de sangrar.
Es un método muy cruento y en muchos casos innecesario. Podrían determinar la presencia de trombocitopenia o tromboastenia o enfermedad de von Willebrand, afibrinogenemia o parahemofilia. Y es totalmente inespecífico. Tiempo de coagulación. Es el tiempo en el que se coagula la sangre fuera del cuerpo. ¿Cómo se realiza? Se toma una muestra de sangre sin anticoagulante y se espera a que se coagule a temperatura normal. Su valor normal es entre 5 y 10 minutos. Es poco sensible y poco específica. Los resultados obtenidos son inseguros. Se requiere además otras pruebas. Tiempo parcial de tromboplastina activada. Explora casi todos los factores de coagulación de la vía intrínseca y la vía común. Explora los factores excepto al factor 7 y el factor 8. El 7 es propio de la cascada de coagulación, pero de la vía extrínseca. Y el factor 8 es el asociado a la hemofilia, ¿no es cierto? El valor normal es entre 0,6 y 1 unidades mililitro. Permite valorar la anticoagulación de la heparina. El tiempo de protrombina, o TP, es denominado método de Quick, explora la vía extrínseca de coagulación, es decir, el factor 7, el factor 10 y todos los K dependientes. Es un método indicador de la coagulación de heparina, normal 12 segundos. Digo los factores K dependientes porque son todos los factores de coagulación que son activados o utilizan como activador a la vitamina K. El tiempo de trombina, o TT, explora el tiempo de la formación de la fibrina, es decir, del paso final para la formación del coágulo. Normal, su valor normal es entre 3 segundos. Indica la fase final de la coagulación. Entonces, para que ustedes estudien, no se copien y entiendan, pues este cuadro resumen, donde vamos a explicar qué valora la vía extrínseca, qué valora la vía intrínseca, cuáles son los valores de la hemostasia primaria, el recuento de plaquetas, tiempo de sangría, valora la vía común, el TTPA y el tiempo de coagulación, y el paso final de la formación del coágulo lo va a realizar el TT. Muy bien. Ahora después de eso, después de saber y explicar todo lo que les he explicado en 30 minutos, no necesitan mucha cosa para poder leer este cuadro. Parece difícil, pero ya hemos explicado para qué era. Primero, este es tiempo de protrombina que va a valorar la primera columna, valora la vía extrínseca. La segunda, el tiempo de tromboplastina parcial activada, la vía intrínseca de coagulación. Tiempo de sangría, la hemostasia primaria. Recuento de plaquetas, la hemostasia primaria también. Ahora vamos a jugar con los desórdenes. Primero, una deficiencia de vitamina K, que nuestro paciente esté anticoagulado con warfarina. El TP va a estar prolongado. ¿Por qué? Estos son K-dependientes, hemos dicho, ¿no? Las proteínas K-dependientes. Y la warfarina que hace normalmente es eso, inhibir a los K-dependientes. El tiempo de tromboplastina parcial activado va a estar normal o medianamente prolongado, porque no son muchos K-dependientes. El tiempo de sangría no tiene ninguna alteración porque es hemostasia primaria. Depende mucho de la tumefacción,
y de la vasoconstricción y la cantidad de plaquetas. Y el recuento de plaquetas no va a tener alteración. Muy bien, ahora hablemos de la enfermedad de von Willebrand. ¿Qué era la enfermedad de von Willebrand, jóvenes? ¿Ya se durmieron? Falta del fator 4, doutora. No, el factor de la enfermedad de von Willebrand es la dificultad que tienen las plaquetas para mantenerse agarradas, porque no hay el factor de von Willebrand, que es el pegamento de plaquetas. Eso es. En ese caso, el TP estará sin afectación. El tiempo de protrombina puede estar elevado, ¿no? O sin afección, prolongado ligeramente. Tiempo de sangría prolongado. Y el recuento de plaquetas sin alteración, porque el problema no está en la plaqueta, sino está en la activación de la plaqueta, en la estabilización. Ahora hablaremos de aspirina. ¿El TP está alterado? No. El TTPA tampoco, porque la aspirina no afecta la coagulación, afecta la activación de la plaqueta, porque inhibe el tromboxano. Por eso el tiempo de sangría va a estar elevado, prolongado, y el recuento de plaquetas sin afección. Y así podemos estar jugando todas las semanas si gustan, porque ahora ya tiene sentido todo. Por ejemplo, en el síndrome de Bernard-Schüller, que vamos a ver en el hemograma, el síndrome de Bernard-Schüller se denomina el síndrome de plaqueta grande o eritrocito pequeño. ¿Por qué digo esto? Porque cuando la plaqueta es más grande por un defecto de DNA, parecería que fuera un eritrocito grande. Entonces lo cuenta como eritrocito, falsamente. En ese concepto habrá menos plaquetas, pero es una mentira, porque no es que haya menos plaquetas, sino que están confundiéndolas con eritrocitos. En ese aspecto, el tiempo de protrombina no hay afección, no tiene afección, está normal, igual que el TTPA, no tiene que ver nada con la coagulación. Va a estar el tiempo de sangría prolongado. ¿Por qué? Porque la activación de estos eritrocitos que tienen alteración en el DNA provoca esto, que no se activen adecuadamente. Y el recuento de plaquetas estará disminuido o sin afección debido a que no es mal confundido, es confundido, perdón, como eritrocito pequeño y lo cuentan mal. Y así, jóvenes, si quieren pueden seguir haciendo este ejercicio porque ya no necesitan memorizar. Ahora hablaremos del INR y el dímero D. El INR nada más es la estabilización del tiempo de protrombina, estandarización, perdón. Se realiza dividiendo el TP del paciente con el kit de estándar de la máquina de TP. Su valor normal es 1 y sirve nada más para valorar la anticoagulación. Un valor normal o bueno, adecuado de anticoagulación es de 2. El dímero D se forma por la acción de la plasmina sobre la fibrina estabilizada. Nos dice que ha habido coagulación en cualquier lugar, pero no puede especificar dónde, por lo que es muy sensible y nada específico. Es un producto final de la degradación de la fibrina. Quiere decir, ha habido coágulo, ya se ha lisado. Eso es lo que dice el número D. Su valor normal va entre 500 miligramos, pero depende mucho del valor usado, del método usado. Y se utilizaba para el diagnóstico de tromboembolia pulmonar y trombosis venosa profunda. Pero hay otros métodos más sensibles, más específicos, porque este es, si bien es muy sensible, es nada específico. Y se puede reportar como positivo y negativo, nada más. Bueno, jóvenes, eso es todo. Yo les agradezco mucho su presencia. Espero que nos veamos la próxima clase. Preguntas en el tiempo que nos queda.
Ya se durmieron. ¿Qué ha pasado? No, todavía no duermen. Doctora, ¿no vas a llamar lista? No, mi amor, porque estoy pasando y estoy grabando. Les veo a todos. Así que nadie puede. Ya, ¿Qué doctora, les está bien. doctora? Ya, así que voy a activar para que ustedes en la plataforma puedan poner presente. Pero están aquí y no les voy a molestar. Son, por si acaso, 34, ¿cuántos chats dicen aquí? Vamos a ver, y grabar a todos para que no me olvide ni equivoque. Preguntas. No hay preguntas. No, doctora. El día del examen yo pregunto, ¿no? Listo, pues, jóvenes. Un saludo. Chao. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Buenas noches. Doctora, Buenas gracias. noches. Chao, Chao, doctora, gracias. Buenas noches. Buenas noches.